Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de movimiento y tú tampoco. Para el siguiente problema tenemos una parábola que está dibujada en esta gráfica que representa la velocidad de una partícula en metros por segundo, cuyo movimiento fue observado durante 8 segundos. Aquí tenemos nuestra gráfica. Del lado del eje de las Y tenemos la velocidad que alcanzó la partícula y del eje de las X tenemos el tiempo que le tomó hacerlo, en este caso los 8 segundos donde la partícula se observó. En base a esta información vamos a resolver los siguientes incisos, que ya saben que para que el video no se haga muy grande, en la cajita de descripción te dejo todos los links donde respondo cada uno. Y en este video solo vamos a escribir la fórmula de la velocidad de la gráfica. Para empezar con el cálculo de la fórmula de la velocidad, nos vamos a nuestra gráfica. Aquí, si quisiera saber la velocidad de la partícula en un segundo, podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el segundo 2, vamos avanzando hasta que chocamos con la parábola. Podemos darnos cuenta que su velocidad fue aproximadamente de 4.5 metros por segundo o algo así. Entonces podemos concluir que la figurita de esta parábola es igual a la velocidad. Entonces, si encontramos la fórmula de la gráfica, encontraremos también la fórmula de la velocidad. Seguro en la escuela te pusieron varias de estas fórmulas que te decían que y es igual a x al cuadrado o cualquier otro número. Y luego te pedían que sustituyeras la x por un valor el que tú quisieras. Por ejemplo, en este caso el 2, porque del lado de las x tenemos el tiempo, entonces 2 segundos. Y respondemos 2 al cuadrado es 4, entonces daba origen a unas coordenadas. Mientras que la x era 2, la y va a ser 4. Y te pedían graficar este punto, 2, 4. Y aquí dibujabas. Te podían ir así sustituyendo por datos diferentes la x y así podías graficar más puntos y a la hora de unirlos se formaba una figura, porque la fórmula modelaba a la gráfica. En este caso vamos a hacerlo igual. Cuando tenemos una parábola, su fórmula está dada siempre de esta forma: ax al cuadrado más bx más c, y se llama fórmula estándar. No sabemos qué son los valores a, b y c, pero se refieren a un número cualquiera. Podría ser un 5, un 2, podría ser una fracción, un medio, podría ser un decimal, .005. El problema aquí es que no sabemos el valor de estos y los ocupamos forzosamente, porque aunque sustituyamos valores de x aquí, no vamos a poder eliminar la a, la b o la c. Entonces, para hacer este cálculo vamos a utilizar una forma un poco diferente que se llama forma vértice. Es esta de aquí. Esta tiene la ventaja de que nos piden datos que sí conozcamos. Es verdad que tenemos una A y tenemos una H y tenemos una K. Lo que deberías de saber es que sí conocemos el valor de HK. ¿Cuáles son? Pues vamos a fijarnos en el vértice de la parábola. El vértice es aquel punto máximo en nuestra parábola. En este caso sería el 4, 6. Estas son sus coordenadas. Y la h se refiere a la coordenada en el eje de las x, en este caso es 4. Y la k se refiere a la coordenada del vértice del eje de las y, que en este caso es el 6. Entonces sustituimos estos valores en la gráfica. Vamos a tener a que multiplica a x menos 4 al cuadrado más 6. Y estos dos datos son suficientes para comenzar a resolver nuestra fórmula. Y vamos a hacerlo por pasos. Para empezar, tenemos este binomio que está siendo elevado al cuadrado. Por favor, recuerda tus clases de geometría que nos decían que si un binomio estaba siendo elevado al cuadrado, lo separáramos en dos términos. X es el primer término y 4 es el segundo término. Entonces, el resultado es igual a el primer término al cuadrado
menos el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Poniéndolo con los datos que tenemos sería x al cuadrado menos 2 por x por 4 menos 4 al cuadrado. X al cuadrado así se queda porque no sabemos cuánto vale x. El menos 2 por el x por el 4, podríamos multiplicar el menos 2 por el 4, que sería igual a menos 8, y menos 8 por x es igual a menos 8x. Y el cuadrado de 4 es como multiplicar 4 por 4 es 16, y terminaríamos de desarrollar el binomio. Entonces nuestra nueva fórmula es a por x al cuadrado menos 8x más 16 más 6. Estamos resolviendo esta fórmula con el único propósito de saber cuál es el valor de la a para cuando lo tengamos lo sustituyamos en la fórmula estándar. Pero todavía tenemos muy poquitos datos porque tenemos muchas incógnitas y no podemos resolverlas todas. Entonces, para que solo nos quede la a como una incógnita, vamos a agregarle valores a x y a y. ¿Qué valores le vamos a agregar? Pues algún punto de la gráfica o alguna coordenada de nuestra parábola. El punto que se me hace más fácil de sustituir los valores para que sea más fácil hacer operaciones es este puntito de aquí, cuando x fue 0 y y también fue 0, porque es el momento inicial de la partícula donde ni había pasado el tiempo ni tiene velocidad. Entonces sustituimos hasta donde tenemos. Tenemos que 0 aquí, a por 0 al cuadrado, menos 8 por 0, más 16, y todo eso sumado a más 6. Con esto ya es más fácil hacer operaciones. Tenemos que 0 al cuadrado es 0, entonces no tiene sentido ponerlo. Tenemos que menos 8 por 0 es 0, tampoco tiene sentido ponerlo. Entonces ya tenemos una fórmula un poquito más cortita. Tenemos que 0 es igual a por 16 más 6. Ahora, para dejar a la a sola, la tenemos que despejar. Vamos a hacer este tipo de operaciones en donde jugamos de ambos lados de la igualdad, ¿ok? Vamos a iniciar con el más 6. El más 6 lo queremos del lado izquierdo. Como está sumando, lo pasamos restando. Entonces tenemos que menos 6 es igual a por 16. Queremos dejar sola a la a. Entonces queremos quitar el 16 de aquí. No lo queremos del lado izquierdo. Entonces 16 está multiplicando, hacemos la operación inversa, que es dividir. Tenemos que es menos 6 entre 16 es igual a. Entonces hemos encontrado el valor de nuestra a y va a ser más fácil sustituirlo en la fórmula estándar. Vamos allá. Antes de empezar a sustituir en la fórmula estándar, vamos a sustituirlo en la misma forma vértice, porque ahora vamos a tener más datos. Ya no es solo a, sino el valor que es menos 6/16. Entonces lo sustituimos aquí. Para empezar, ya no va a ser y. Lo queremos más bien en los datos que están representados. O sea, en el eje de las y tenemos la velocidad. Entonces, v, vamos a poner v de velocidad. V es igual a menos 6/16 que multiplica a, ya no va a ser x. Ahora va a ser lo que representa, que es el tiempo. Entonces vamos a poner una t de tiempo. Al tiempo menos 4 al cuadrado más 6. De esta forma ya vamos a poder resolver un poquito más la fórmula. Para empezar tenemos un binomio al cuadrado que es 7 menos 4. Y lo vamos a resolver como ya habíamos dicho. El primer término es t, el segundo término es el 4. El primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, t al cuadrado menos 2 por t por menos 4 menos más 4 al cuadrado. Multiplicamos t al cuadrado es t al cuadrado. Ya no podemos hacer más porque no sabemos cuánto vale t. Si multiplicamos el menos 2
por el 4 tendríamos menos 8 y menos 8 por la t es igual a menos 8t. Y el 4 al cuadrado es 16. Todo esto está sumado más 6. Y con estos valores ya podemos multiplicar el menos 6/16, multiplicarlo por cada uno de los tres términos que está aquí adentro, como nos dice la propiedad de la multiplicación. Empecemos. Menos 6/16 por t al cuadrado es igual a menos 6/16 de t al cuadrado. Menos 6/16 por menos 8t es igual a menos 3t. Puedes comprobarlo con la calculadora o multiplicarlo a mano. Y menos 6/16 por 16 es igual a menos 6. Ya se eliminó el paréntesis, así que podemos poner solamente el más 6 a un lado. Comenzamos a simplificar. Puedes darte cuenta que no podemos sumar ni restar nada más que estos dos últimos términos. Tenemos un menos 6 y un más 6. Y al estar haciendo esto es como si fuera 0. Puedes ponerlo en la calculadora menos 6 más 6 y te va a dar el resultado es igual a 0. Y como ya no podemos simplificar más, podemos decir que esta es la fórmula de la parábola. Menos 6/16 por t al cuadrado menos 3t. Y si te das cuenta, ya está escrito en la fórmula estándar, porque tenemos una constante x al cuadrado más otra constante que es 3x y el más 6 pues es igual a 0. Entonces hemos descubierto que esta es la fórmula de la velocidad y asimismo es la fórmula de la parábola.